El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Como siempre, en las mañanas de domingo estamos aquí en La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Literatura de la Universidad del Valle. Este programa lo hacemos desde la ciudad universitaria de Meléndez, aquí en Univalle Estéreo por la 105.3 de la FM. Bueno, hoy vamos a hablar con Ashanti Diná, una poeta barranquillera, que además de eso es investigadora y activista afrodescendiente. Bienvenida, Ashanti, aquí a nuestro programa. Muchas gracias, muy buenas para todos los oyentes. Vengo de un proceso muy interesante en La Habana, de un camino también espiritual profundo, y Las Semillas del Muntú es prácticamente pues ese proceso embrionario de relación, de mirada de mundo con la cosmovisión y la poética vital de la naturaleza, del cosmos, de los orichas y los ancestros. Bueno, es muy interesante este libro y la primera pregunta que quiero hacerte es sobre la bella fotografía que hace de portada de tu bello libro, que nos cuentes un poquitico porque es una especie de ritual de una ceremonia de palo de monte, para que nos expliques sobre su autor y el significado que tiene para el libro esta bella portada. Sí, en primera instancia, cuando las editoriales que me publican, que son Escarabajo, Abyssinia y Nueva York Poetry Press, que pertenecen a 3 escritores, 2 colombianos y una argentina, me dijeron, bueno, nosotros no trabajamos con pintura. A mí me habían donado un pintor afropuertorriqueño, Rafael Treyes, una imagen bellísima de un árbol de la vida. Me tocó cambiar muy rápidamente la imagen por fotografía. Entonces tuve que moverme muchísimo al interior de Cuba para poder conseguir una imagen que sea más allá de la folclorización de las prácticas ritualísticas de la santería o regla de monte o de palo. Lo que encontraba yo muy seguidamente eran como puestas en escenas de ballet y cuestiones así. Yo quería algo que estuviera muy profundamente relacionado con la espiritualidad que abordo en el poemario. Entonces, un intelectual afrocubano, Roberto Zurbano, nos da la información de Roberto Chile, que es el autor de esta fotografía. Nos dice, es un premio nacional de periodismo José Martí. Es además de eso el fotógrafo favorito de Fidel Castro, lo fue en vida. Bueno, es una persona muy reconocida, un talentoso, hijo de Oshun además. Y yo dije, no, pues vamos a mirar, y de inmediato me comunico con él. Ese día muy rápidamente él tenía un viaje a Glasgow, iba a hacer una exposición, y cuando nos vimos yo le dije, mire maestro, mi poemario se trata de esto y lo otro, soy colombiana, vengo con este interés particular. Así que él me dijo, bueno, ¿qué imagen te gustaría o cuál tienes presente? Y yo le dije, en las búsquedas que yo hice en la web hay una imagen que me gustó muchísimo. Es una mujer que tiene levantados los ojos o la mirada con humo de tabaco. Parece que se le hubiera nublado, una ceguera simbólica, ¿no? Y entonces es cuando él me dice, esta fotografía se titula Humo Ritual y pertenece a una serie que se titula Somos o No Somos, que es un saludo de palo. Exacto, y me dijo que esto fue en Matanzas, en Hawái Grande, específicamente en una ceremonia de palo monte. Ella estaba bastante rodeada de mucha gente y él, como buen fotógrafo, la focalizó justo cuando ascendía el humo de tabaco en los ojos. Esto es lo que uno siente en la inspiración general de tu libro, que yo considero de la joven poesía colombiana, así como Manuel, en esa misma senda, está escrito desde adentro de una cultura. Digamos que es un libro afrocentrado. ¿Por qué no nos cuentas
sobre esa perspectiva que tú construyes como poeta de una religiosidad y de una visión de mundo tan particular como la que proviene de las concepciones mítico-religiosas de matriz africana. En este intento, porque este va a ser un poemario, que pertenecerá a una trilogía sobre el Muntu, viene un segundo y uno tercero. Yo seleccioné de lo que he trabajado y tenía un cúmulo de poemas, todos aquellos poemas que estuvieran relacionados con una ecología del saber milenario, una recuperación de una raíz profunda en el África embrionaria. Y eso intenté hacer, ¿no?, como un reconocimiento también a los muertos, que desde la regla de Osha, en mi calidad también como Iyalosha, como iniciada en la santería cubana, trato un poco de recuperar pues esas voces, no los muertos de una visión católica del mundo, que los despedimos y no sabemos más de ellos, sino una manera de sentir la espiritualidad muy cercana a nosotros, de traer el recuerdo, la memoria, pero sobre todo la energía vital de esos seres de luz acompañando o acompasando nuestros pasos y huellas. De igual manera, los orichas que pertenecen a esta cosmovisión yoruba, traerlos, digamos, con una voz en la cual ellos son personajes, ellos y ellas, porque también hay orichas femeninas, son personajes que se enuncian, que hablan, que sienten, que me dicen, que me cuentan. En ese sentido, sí, por supuesto, como el maestro Manuel Zapata Olivella lo ha planteado, yo intento no solo conectarme con una filosofía africana, Congo-Bantú, que es la matriz, sino también de ponerlo en un lugar de enunciación como parte de la diáspora africana. Soy una mujer diaspórica que está hablando sobre una filosofía que le perteneció a mis ancestros y que probablemente también de alguna manera está en mi ADN genético. Entonces intento traerlo hacia mí, muy cerca, y asimismo trato de reencontrarme con los nuevos caminos o pasos que esa misma filosofía me permite traer como forma, pero también como materialidad a través del verbo, de la palabra. ¿Cómo ha sido tu proceso de iniciación? Porque aquí hay una profunda relación expresada en tu poesía de esa espiritualidad, de ese camino espiritual que tú has venido recorriendo. Sí, yo me dije, desde hace mucho tiempo tenía apresado todo lo que venía trabajando. Entonces, cuando decidí publicar fue precisamente después de mi iniciación como Iyalosha. Como dicen en Cuba, yo coroné o hice santo, mi orisha tutelar es Ogún y Oya, mi orisha Lavatori. Entonces yo me dije, yo no quiero caer un poco como en el lugar común de cierta literatura afro, que llaman afro, que es como nombrar los orichas, pero que yo no ha pasado por la experiencia del cuerpo. Yo quería saber qué se sentía la energía de un orisha tutelar, incluso qué significa atender los altares, ponerle flores, qué significa una bóveda espiritual, qué significa sentir la energía de Obatalá, de Yemayá y de cualquiera de estos orishas. Entonces yo pasé por un sentido más como de orientación espiritual para poder escribir el poemario, porque me parecía que aquello era plástico, plastificado, que verdaderamente no anunciaba algo que venía muy profundamente desde mi interior, y eso intenté hacer a través de este poemario que sigue las rutas de cómo atiendo, cómo le ofrendo a mis muertos, a mis orillas, cómo se siente esa energía. Trato de transmitírsela a un público que quizá conoce o muy poco conoce, o desde una visión exotizada entiende estas culturas milenarias. Pero hay un poema muy bello tuyo que se llama Ostras en mi lengua, en donde tú dices algo muy bello, es decir, conversamos como si nos multiplicáramos un solo canto. A mano alzada algunas veces es ella quien escribe mis poemas. Hablas de un ancestro, de algún espíritu anterior, y ahí te quiero preguntar eso que estás señalando, y es tu relación con los ancestros, que es muy amplia en la concepción, dijéramos, del Muntu africano. Sí, mi relación con los ancestros, de las cuestiones que uno toma cuando emprende un camino espiritual, sobre todo en regla de Osha, es todo el tema de la investigación de ancestros, como una manera de conectarse con aquellos que no están o que pertenecen a tu cordón familiar o ancestral profundo, ¿no? Entonces, para mí es una manera de sanación interior. Esto es más como un poemario ofrenda, diría yo, porque esto mismo es como que se los entrego a cada orisha o a cada ancestro y le doy una parte de mí. Es un legado que de alguna manera recibo, pero que devuelvo en gratitud precisamente por eso. Entonces la relación ancéstrica o la relación con ancestros viene a connotar también una manera de sanar el pasado, de recuperar el pasado a través del presente, algo como el pájaro zancófano. Sí, miro desde el pasado con un huevo cósmico, pero me proyecto desde el presente hacia el futuro. Es más o menos
menos esto, el Muntu. Hace muchos años, yo creo que yo inicié por ahí como adolescente más o menos, en los barrios del suroccidente de Barranquilla. He venido militando no solo en el movimiento social afrodescendiente o afrocolombiano, sino específicamente en movimiento pedagógico. He sido maestra por muchos años y en la Universidad Distrital dediqué un espacio específico de seminario, investigación y práctica formativa de estudiantes de educación superior en pedagogía infantil para la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos en jardines infantiles. De allí surge también una idea muy importante, es de recrear o de buscar una base de datos organizada sobre literatura infantil afro, que pudiera llegarle a los niños y niñas. Y entre estos los orichas jugaron un papel importante porque comenzamos a elaborar títeres, orichas, y contarle la historia también de una visión ecológica del saber, el cuidado del medio ambiente que está muy fuerte pues, en esta sabiduría milenaria. Entonces ha sido como de las cuestiones más importantes. Yo creo que de lo más ha impactado ha sido una propuesta renovada, pero sobre todo que llega al público infantil de cualquier diversidad, cualquier tipo de comunidad, porque la cátedra es para todos y todas, y ha impactado mucho, bueno, al punto que yo me gané el premio Benko Biojó, que es un premio muy importante en Bogotá. Para mí fue una manera como de impulsar el trabajo y decirle, por supuesto, en este presente, la importancia de trabajar la cátedra de estudios afrocolombianos, sobre todo desde el arte y la literatura, con el que nosotros hemos venido haciendo transformaciones, no solo del área de las ciencias sociales, en donde se puede contar una historia, sino también cómo nosotros interpelamos la historia a través de la literatura y del arte, como una manera de recrear el mundo, de contar historias y permitir que los niños y niñas sean sujetos creativos también, que ellos mismos sean capaces de pensar o repensar esas sociedades antiguas y contemporáneas. Eso para mí es como una manera de cimarronía o pensaduría cimarrona, como dirían por allí. Sí, es una manera de cimarronear la esperanza, por lo menos. ¿Cómo ves tú hoy los estudios o los programas en la llamada cátedra de estudios étnicos o cátedras afrocolombianas, que es algo que tenemos que seguir desarrollando y avanzando? Yo creo que como usted lo plantea, maestro, sigo pensando que falta trabajar mucho más y sobre todo descentrar las ciencias sociales como la única área de conocimiento desde las cuales se puede aprender la historia de las huellas de africanía, como diría Nina Friedman en sus obras monumentales de la diáspora africana en Colombia. Me parece que se nos ha mirado con un cierto desdén quizás o velo los aportes de las escritoras o escritores afrocolombianos. Yo creo que aún nos falta abrir más y sobre todo descolonizar la pedagogía. Parece que es uno de los trabajos que considero importante para poder depositar una memoria histórica colectiva, milenaria, que intente armonizar esas voces y darle un papel, un lugar importante desde allí. Aún falta mucho más por hacer. Sabemos que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos es un decreto, el 1122 del 98, obligatorio desde preescolar hasta básica primaria, secundaria, pasando por educación superior, pero sabemos que no se está cumpliendo, que no se está atendiendo, las instituciones no lo están haciendo, y si no se está haciendo, pues de alguna manera no estamos recuperando esa memoria y sobre todo convocando algo de justicia histórica, epistémica y por qué no decir poética, en el caso de las personas que escribimos, que sabemos cuán importante es la voz de la escritura allí para que a través del texto, de la recreación de imágenes, los más jóvenes o las y los renacientes que quedan atrás conozcan de dónde venimos, cuáles han sido nuestros padecimientos, pero también aportes y cómo nos hemos levantado con dignidad en medio de las situaciones de opresión y de desigualdad histórica. Bueno, yo mis estudios en las cátedras del doctorado en estudios afro-latinoamericanos en la Universidad del Valle, que es el primero y único que hay en Colombia, es una apuesta que hemos hecho acá desde la Universidad del Valle. Hemos venido abriéndole espacio a los estudios africanos y poco a poco tenemos muchas limitaciones y quizás si nos comparamos con países como Cuba o como Brasil, incluso los Estados Unidos, pues estamos todavía muy lejos de tener unas relaciones propias con esa ancestralidad africana, aunque ya eso se está rompiendo, hay muchas más relaciones. Y lo que yo te quiero preguntar es, ¿cómo ves tú en el caso colombiano el renacimiento de la espiritualidad y de la religiosidad de matriz africana, que yo sé que ya se está dando en Cali, en Barranquilla, en Bogotá? ¿Cómo ves tú ese proceso?
Muy bien, de hecho, recorriendo Cali, wow, qué cantidad de tiendas esotéricas. Vengo de una donde compré un mazo de tabaco y muy contenta de comprarlo y saber que hay tiendas donde yo puedo encontrar la cascarilla, el H de Ogón, de Leguá, que son tan importantes, algunas esencias, los collares, los gildé, que son las pulseras. Bueno, me parece magnífico. Yo de hecho estoy viendo un movimiento muy importante. De hecho es tan importante que estando en Cuba me han dicho de los países donde la santería cubana ha influido notoriamente, lógicamente Venezuela, México y Colombia. Aparece como una mención fundamental. Influyeron mucho, por supuesto, los grupos de salsa y la música afrocubana. Pero también es cierto que una tendencia del movimiento afro, de la gente negra y de la gente que incluso acompaña estas luchas que no necesariamente es afrodescendiente, como de reencontrarse con esa ancestralidad, de buscar un caminos distintos y entendiendo la santería más allá de las imágenes que pueda encontrar en el Google Search, donde hay imágenes verdaderamente poco alentadoras o que no son significativas de lo que realmente son los rituales o la ritualística ceremonial yoruba. Entonces yo más bien celebrando eso, en Bogotá hay comunidad yoruba, por supuesto en Medellín, aquí en Cali hay una gran comunidad yoruba y no solo yoruba sino palera además, que eso es a otro precio porque eso es un mundo más complejo. No voy a decir complejo en términos de cuál es más importante que el otro, sino que es más complejo por lo que hay unas cuestiones allí con el tema de los muertos y sin embargo pues ha pegado muy bien en el Pacífico, en el Caribe también, en Cartagena hay comunidad yoruba, ya hay tamboreros que son iniciados en el añá, que tocan los tambores de fundamento. A mí me parece que eso está creciendo significativamente y aplaudo muchísimo eso porque bueno, pertenezco a esta comunidad. Yo quiero preguntarte, ¿tú has tenido algunas experiencias con africanos, relaciones en tantos congresos y eventos a los cuales tú asistes o en la propia Cuba, por ejemplo? Sí, mucho. De hecho, en Cuba hay dos líneas en cuanto a lo que se entiende como práctica yoruba. Está la línea criolla y está la línea nigeriana. Entonces yo pertenezco a las dos casas. Lo que fue mi cofá o lo que llaman mano de orula viene de la línea nigeriana y toda mi iniciación y proceso de yaboraje, o sea que es proceso de recibimiento, coronación del santo de Orisha, es de una casa criolla, vamos a decirlo. Con eso yo traté un poco como de nivelarme para conocer las dos experiencias, porque la cubana fue una recreación verdaderamente interesante, es un patrimonio de la humanidad, el hecho de saber que esa gente llegaba sin nada, desposeídos totalmente, pero recreaban en el territorio todo ese conocimiento. Es como una religión de pensamiento, de conocimiento y de memoria que se recrea en las Américas. Y lo nigeriano, que es específico, bueno, tiene temas que llegan a ser polémicos incluso en el interior de la Cuba profunda criolla, que es la iniciación de sacerdotisas yorubas, que son las Iyanifás, que son como una especie de babalaos, para no decirlo, que consultan y atefan el oráculo de Ifá, hacen todas esas cosas que son supuestamente prohibidas con los pataquíes, que son las narrativas orales cantadas o las narrativas sobre orillas en los que se dice que las mujeres no podemos consultar porque menstruamos y bueno, eso ensucia. Entonces, aquellos debates se están dando en Cuba y por supuesto hemos tenido mucha relación con africanos que han sido invitados a la sociedad yoruba. Yo pertenezco a la sociedad yoruba cubana, entonces hago parte ahí con mi carnet y ahí asisto siempre. Hace poco estuvo uno de los más queridos estudiosos nigerianos contándonos un poco la diferencia entre esta práctica en Nigeria y cuán diferente hay algunas cosas con la diáspora cubana, o sea, sí, los aportes también que ha hecho la diáspora cubana sin duda a esto que ha de llamarse regla de Ocha o santería o lucumí, bueno, los nombres criollos que ha tomado. ¿Y cuáles son tus planes, dijéramos, a mediano plazo? Dijéramos, en tu labor más de iniciada. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué tienes planeado? ¿Cómo concibes tu trabajo? Para finalizar nuestra entrevista. Muy bien, yo voy a estar viviendo en Cuba como por 3 meses más porque estoy en una visa académica trabajando con la Red Barrial Afrodescendiente de La Habana, donde hay santeros y santeras y una población muy amplia. Y voy a aprovechar pues el tiempo que estoy allí para terminar el segundo poemario que vendría a continuación y que está enfocado específicamente en el reconocimiento de la Madre Tierra, pero no la Madre Tierra desde una perspectiva indígena, sino Madre Tierra desde una perspectiva yoruba.
Entonces voy a estar un poco concentrada en eso. Para mí es muy importante no cumplir un papel de etnógrafa, sino ser una observadora participante. Participar de las ceremonias como cualquier otra santera, pelando un gallo, haciendo las cosas que hay que hacer, participando de todas esas ceremonias para empaparme de esa energía y hacer todos los ceremoniales en cuanto al proceso de escritura. Allí estaré terminando ese segundo poemario que se va a publicar el otro año y espero que todo aquello me permita también tener la lucidez, la claridad sobre todo, para yo poder hablar con soltura sobre lo que estoy escribiendo, que me parece como lo más lógico allí, de una lógica espiritual, un logocentrismo espiritual, vamos a decirle así, que funciona verdaderamente con el sistema de vida que intento llevar en relación con las cuestiones ceremoniales y ritualísticas. Bueno, hemos hablado aquí con una mujer extraordinaria. Recomiendo Las Semillas del Mundo. Quedamos a la espera de la próxima trilogía y quisiera pedirle a Chantina que nos lea un poemita para finalizar el programa. ¿Alguno que le haya gustado, sí, maestro, que quisiera que yo lo lea? A mí me gustó mucho, creo que podemos el de iniciación, que es muy lindo. Iniciación y yaboraje. Traigo plegarias envueltas en mi turbante. Hoy es un día de celebración en mi cabildeo espiritual. Yo imploré caminos fértiles y el Eguá, mensajero de la encrucijada, me pidió harina de maíz, yuca con mojo y dulce de guayaba. Yo pedí vencimiento y Ogún, el artesano de la manigua, se crispó de verde monte y cubrió las nervaduras de mi piel. Yo pedí salud. Yoshosi, el cazador de la morada de barro, conjuró las raíces en el amanecer del bosque. Abrigó con plumas la hierba de mi ombligo. Yo pedí sabiduría. Yobatalá, soberano de las velas blancas, descendió su semblante de lirio sobre la comarca de mis pensamientos. Yo pedí fuerza. Y Aggayú, guardián del fuego, inundó como un volcán la corteza de mis músculos. Yo invoqué a la justicia y Shangó, silbato del trueno, estremeció el aire con una hoguera encabritada en su pecho. Yo pedí bienestar y Yemayá, la madre de los peces, enjuagó las arterias de mi útero entre los pliegues invisibles del mar. Yo pedí armonía y Oshun, reina de las aguas dulces, peinó mis angustias en sus espejos de vapor. Talló mi vientre con su mantra fluvial. Yo pedí transformación y Oyá y Ansá, hacedora de lluvias, agitada por la danza de los astros, lanzó soplidos que rizaron el pelo del viento. En armonía con el cielo, saludo a mis orillas. Doy gracias a los tejedores de sueños en el pájaro de la esperanza. Final e inicio de mi palabra. Bueno, alcanzamos a leer para despedirnos Sinfonía de Ancestros, que es precioso. Voces, gritos, canciones, una orquesta de gaviotas que resuena desde adentro, sinfonía de los atardeceres del alma, barcos de la memoria. Van vestidos de ébano y marfil, y con sus sonrisas de agua y con sus pasos de serpiente cósmica van transitando entre la comarca de los sueños. En la escritura de nuestros cuerpos, los ancestros con sus tintas de calamar nos dibujan árboles de sombra en las pupilas, manglares de nostalgias, cartografías antiguas. Los ancestros lamen nuestros oleajes de sangre, rememoran nuestras heridas, se ocultan entre las hojas secas. Impacientes se asoman con el ojo de sus lenguas, bogan en las orillas con sus remos de ceiba, trenzan las pieles del tiempo.
Bueno, muy bello y gracias por haber estado aquí en La Palabra en Radio. Y a ustedes, amables oyentes, los espero el próximo domingo. Les deseo un buen comienzo de semana y agradezco a Shirley Sainz Mosquera, nuestra producción general, a Fernando Patiño en el sonido, que les habla Darío Henao. Les deseo a ustedes muchas felicidades y como estamos aquí hablando de los orichas, para todos ustedes mucho H. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.